ídolo de muchas generaciones, en lo personal, amigo de la casa, ídolo también. Hoy nos damos el gusto, un capítulo para la colección. Estamos con el señor Antonio Pacheco, el Tony. ¿Cómo estamos, Tony? Bien, bien, bueno. Muchas gracias por las palabras y sobre todo por la invitación de invitarme al programa a ustedes y espero que les esté yendo muy bien como se merece. Bueno, bienvenido, Tony, muchas gracias por haber aceptado. Te ganamos por cansancio, pero gracias por estar acá, la verdad que un placer para nosotros, una emoción y unos nervios tremendos. Estamos desde que confirmaste, no podemos parar de la ansiedad que tenemos, porque para nosotros sos, como para todo hincha de Peñarol, un referente, un ídolo, el ídolo de nuestra generación, por no decir el último ídolo de Peñarol, que seguís siendo para todos nosotros, y bueno, más que un honor poder charlar un rato contigo. Queremos empezar conociendo un poco cómo fue tus inicios en el fútbol, cómo arrancaste a jugar, si jugabas, sabemos que vivías cerca del estadio, pero bueno, contanos un poco cómo empezó tu carrera en el fútbol. Bueno, antes de empezar, agradecerte las palabras también y bueno, también el día a día un poco esto de poder venir también a veces con los temas familiares, laborales, es difícil de encontrar el momento, pero bueno, por suerte, como dijimos entre medio de los mensajes que nos hemos mandado, de que se iba a dar y por suerte, bueno, pude venir y puedo estar acá con ustedes. Yo como todo niño empecé jugando baby fútbol. Yo, como bien dijiste, me crié frente al Centenario y jugaba en la Unión Vecinal, que es un club que está prácticamente cerca del Centenario. Estamos hablando a 3-4 cuadras y yo vivía a 2 cuadras del club y ahí hice todo el baby fútbol hasta que, después de jugar todo lo que es el baby fútbol en la Unión Vecinal, el último año, como ahora diferente, ¿no? Porque estamos hablando de mucho tiempo atrás que no vale la pena ni recordar el tiempo, pero te venían a buscar los equipos para que vos fueras a jugar y demás, y bueno, llegando ya en el último año, que era los babis, yo tenía la suerte de que mi papá vendían leche y los camiones los cargaban de nafta en una estación que en ese momento tenía Cacho Caetano. Y bueno, mi padre, como siempre cuento, seguramente lo habrá atomizado tanto a don Cacho que un día le dijo, vamos a llevar al pibe a jugar, porque a mí me venía a buscar los equipos y yo no quería jugar en otro lado que no fuera Peñarol. Y bueno, así fue. Tuve la suerte de que mi padre conociera, porque paraba a cargar nafta ahí a Cacho y fui a entrenar. Y entonces en el baby fútbol, ya en Babi, fui a probar, quedé y jugaba en el baby fútbol y empezaba en aquel momento, ahora no sé cómo es el nombre, pero en la 8ª división de Peñarol, donde no se jugaba torneo, pero sí entrenábamos para ver quiénes iban quedando para cuando empezara el año siguiente la 7ª, ¿no? Y ya te iban a fichar y bueno, y ahí empezaba de alguna manera las juveniles. ¿Y cómo fue esa infancia vinculada al club? No de lo deportivo, sino como vos decías, ya de paso con Cacho, capaz que tu padre le insistía, pero vos, hincha del club y querías jugar ahí. No había forma de llevarte a otro club. ¿Y cómo era tu vinculación como hincha en ese momento? Mirá, yo, sí, esa es un poco la historia del cómo, ¿no? Del cómo llego al club. Pero también tenía la posibilidad de estar cerca del Centenario. En ese momento se jugaba siempre en el Centenario. De hecho, toda mi carrera fue en el Centenario. Y claro, estábamos enfrente. En aquel entonces, todavía hace tantos años, que yo miraba, apasionado por el fútbol, miraba todos los partidos y faltando 15 minutos para que terminaran los partidos en el Centenario se abrían las puertas. Entonces yo estaba ahí y me metía para adentro, partido que fuera. Pero a Peñarol, obviamente mi papá y mi mamá eran hinchas de Peñarol, son hinchas de Peñarol y íbamos a ver el partido entero, ¿no? Después los otros iba a los últimos 15 minutos. ¿Quién te transmitió esa pasión? ¿Tus padres? ¿En tu familia siempre
fueron a la cancha. Sí, siempre, siempre. De hecho, ya te digo. Sabemos que vivías ahí cerca, pero... Y no, la familia toda hincha de Peñarol, mi madre, mi padre, bueno, toda la familia y eso se va transmitiendo, viste que esto de Peñarol es una pasión, es algo inexplicable, muchas veces es difícil de alguna manera todos aquellos que lo sentimos y lo vivimos y lo vivenciamos, de describir en palabras lo que significa para cada uno de nosotros, independientemente de haber estado o no en el club. Para el hincha es difícil de explicar en palabras el sentimiento que se tiene por la institución. ¿Y quién fue ahí en formativas cuando lograste? Bueno, tu padre insistió, te llevaron. ¿Cómo fue ese proceso? Imagino que también tremendo, porque entrenaban en las Acacias, ¿no? Sí. Ya llegar y encontrarte un Tito Goncalves. ¿Qué sentiste la primera vez que pisaste Peñarol? Y bueno, yo creo que seguramente debo haber tenido suerte, porque Cacho había jugado con Tito, entonces ya también de alguna manera la llegada es diferente, por decirlo de alguna forma, y Don Tito a nosotros prácticamente nos crió. Es decir, nosotros, ya te digo, yo tenía 12 años en ese momento, al igual que la generación mía, ¿no? Que empezaba en ese entonces, y el hecho de estar en las juveniles del club era inevitable el día a día con Don Tito, porque vivía en el club, vivía en las Acacias. No es que vivía literalmente, ¿no? Sino que trabajaba en el club, el capitán de los capitanes, y para nosotros las palabras de él eran todas de aprendizaje. Todo el día, todo el tiempo, todos los momentos, siempre tenía palabras para todos los chicos, ¿no? No solamente para mi generación, sino para todas las generaciones que pasaron por las Acacias. Las palabras de él era de aprendizaje total, ¿no? Y bueno, te va enseñando, te van de alguna forma metiendo en la cabeza aquello que después lo tenemos todos, ¿no? Lo que es Peñarol, lo que significa, su historia y todo lo que conlleva después tener la posibilidad de ser un jugador del club, que bueno, a veces a algunos se les da y, como todos sabemos, a otros no. Claro. ¿Qué sentiste en base a eso? Aparte de Tito, las 1001 anécdotas que tenía, todas juntas, pero ¿qué sentiste la primera vez que te pusiste la camiseta de Peñarol? No, imagínate, para nosotros, ya te digo, uno siempre sueña con cosas. La vida es así, es permanente, en etapas, en situaciones. Y yo, imagínate que me escondía cuando me venía a buscar equipo que no era Peñarol a mi casa, cuando tuve la posibilidad de ser fichado y de jugar ese primer partido. La verdad que fue increíble. Y después va pasando el tiempo, vos vas de alguna manera adquiriendo todo esto que dije antes, la historia, capitalizar todos los momentos. Es maravilloso, sin duda. Y nosotros, por suerte, además, aquella generación fue una generación que tuvo la suerte de ser campeones juveniles, tuvo la suerte de ir creciendo conjuntamente y muchos llegamos a primera división. Obviamente que no todos, pero al tener una generación buena, se dio la particularidad de que fuimos ascendiendo a primera división y después fuimos muchos de esa generación compartiendo lo que es primera, ¿no? ¿Sentís que le pudiste alguno de esos valores de la historia que justamente comentabas, que el Tito también les transmitía, que en algún punto pudiste también vos llegar a transmitirle a otros compañeros de Peñarol? A ver, es difícil uno saberlo eso, ¿no? Es decir, eso es más bien para aquellos que tuvieron o compartieron en el momento que yo estuve en el club, el vestuario conmigo, poder preguntárselo. Lo que nosotros intentábamos siempre era todas aquellas cosas que nos trasladaban o nos transmitían y nosotros aprendíamos de transmitirlas también, porque es así. Yo cuando subí en primera división en el año 93, estaba el Choco Perdomo, era la vuelta del Tano Gutiérrez, el Pollo Vidal, campeones de América, ¿no? Y lógicamente todo lo que ellos transmitían. Lo que sería entrar ahí a ese vestuario, ¿no? Con todos esos nenes. No, era diferente. Permiso. Y bueno, vos eras muy chico también, porque los primeros partidos que jugaste en primera división
sea, te salteaste categorías, ¿no? Sí, yo subí en el año 93 porque el primer equipo en aquel momento estaba de gira por Europa y se jugaba la primera fase de la Copa Conmebol, que hoy es la Sudamericana. Y claro, hicieron una selección de juveniles para jugar ese partido que era ida y vuelta contra Huracán de Parque Patricio, de Argentina. Y los más chicos de esa selección, digamos, eran Nico Rotundo y yo, que éramos de la quinta. Y bueno, yo después de ese partido, que fueron dos, uno en Montevideo y otro en Buenos Aires, y pasamos la fase, obviamente vuelve el primer equipo de Europa y continúa el primer equipo, pero a mí me dejaron entrenando en primera y jugaba mi categoría, que era la quinta. Cuando terminó el campeonato de quinta, ya automáticamente quedé entrenando todos los días con la primera división. Entonces como que ese año para mí fue mitad y mitad, ¿no? Es decir, la primera mitad con todos mis compañeros y después entrenaba con el primero, jugaba con mi categoría, era la quinta, hasta que después finalizó el torneo y quedé en primera división. ¿Recordás, volviendo un poco a eso de cuando te pusiste la camiseta de Peñarol, llegaste a tu casa, viste a tu padre, viste a tu madre, todos fanáticos, con el mayor de los respetos, enfermos de Peñarol? ¿Cómo fue eso? ¿Para vos, para tu familia? No, y fue, digamos, como, por decirlo de alguna manera, una alegría familiar en todos los sentidos, ¿no? Porque no solamente era el sueño mío el hecho de jugar al fútbol y jugar en Peñarol, sino también el de mis padres de verme algún día con esa posibilidad, porque era el sueño. Y la verdad que fue increíble para todos. Y después, inclusive, vivir todo lo que vivimos posteriormente a eso, familiarmente fue increíble. En ese sentido, fue un pilar tu familia para acompañarte en la carrera. ¿Cómo lo vivieron ellos? También la popularidad, ¿no? Porque imagino que viviendo tan cerca del estadio, que la gente se entera dónde termina siendo tu casa, teniendo los partidos ahí todos los fines de semana y siendo vos el ídolo en ese momento, no debe haber sido fácil tampoco la popularidad, por más de que la gente te quiera demostrar el cariño, ¿no? Recibir todo el tiempo esa presión, ¿no? De tener que saludar. ¿Cómo lo vivieron ellos? No, a ver, nosotros lo vivimos muy bien y naturalizado totalmente. Obviamente que los tiempos van cambiando y vos fíjate que yo cuando empecé a jugar en primera división me iba caminando para mi casa, sí vivía enfrente. Claro, hoy la dinámica ha cambiado y es diferente y hay otra tecnología donde también la gente tiene mucho más accesibilidad al jugador y esto de las redes sociales también te acerca muchísimo más al conocimiento de cada uno de los muchachos. Pero no, normal. Yo creo que vos también cuando tomás la decisión no es que la tomes vos, pero si vos tenés el sueño de ser jugador de fútbol y eso se te da, implica también saber que si te va bien te van a reconocer, si te va bien en la calle de alguna manera te van a saludar, te van a putear, te va a pasar de todo y tenés que saber que es así. Y convivir con eso y de alguna manera yo, al tener la suerte de empezar muy jovencito, de alguna forma es parte de mi vida también, está naturalizado totalmente. ¿Cómo fue ser dirigido por Gregorio también en ese momento? Y bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto es como cuando vos vas lo he dicho en más de una oportunidad, vos vas al liceo y tenés los profesores, tenés el adscripto y el director, y Gregorio era el director de nosotros. Él nos enseñó sobre todo a la generación más joven el camino, nos fue educando deportivamente, porque claro, sos joven con todas las ínfulas que eso requiere, llegar a primera división, querés jugar siempre, no te gusta que te saquen, te fastidiás, y él tenía la capacidad de saber los momentos, de cuando por ahí en algún momento pasaban cosas, o te ponía o sacaba, y manejar con muchos criterios la posibilidad de nuestro aprendizaje, y eso estuvo buenísimo. ¿Qué le dirías vos hoy, siendo padre, a ese Antonio más chico que está arrancando? ¿Qué le dirías hoy? No. ¿Por qué viniste un feriado? No, en realidad no le diría.
Absolutamente nada, que se divierta. Le digo a mi hijo, esto es fútbol, es un deporte y si bien hoy y siempre tuvo la responsabilidad que conlleva ser jugador de Peñarol, vos cuando sos jugador de Peñarol no sos jugador de Peñarol las 4 horas que vas a entrenar o los días de concentración. Sos todo el día jugador de Peñarol. Entonces eso también te lleva a vivir cosas muy fuertes. A veces sos jovencito y haces cosas que para otros parecen que están mal y las tenés que hacer, porque la vida hay que quemar etapas. Yo siempre dije lo mismo y creo que es así, porque no tenés ni 17 años toda la vida, ni 20, ni 25, ni 30. Tenés que vivir acorde a la edad que tenés, con la responsabilidad, lógicamente, que eso tiene de si sos profesional, saber que las cosas que tenés que hacer, cuándo hacerlas, cómo hacerlas, porque obviamente elegiste un camino que tiene ciertas responsabilidades, pero nunca dejar de divertirte. La otra vez hablábamos con el Indio de, cómo cambió en el vestuario, ¿no? Eso de, que ahora los jugadores se ponen perfume antes de entrar a la cancha, que la caravanita, que no sé qué. ¿Cómo ves vos? ¿Sentís que hubo tal cambio también en la mentalidad de los jugadores? No, creo que el cambio es social, ¿no? Es decir, y las épocas son diferentes, indudablemente. Esto es una realidad. Hoy los chicos, los muchachos hasta se peinan a veces se hacen cortes. Colores. Sí, y está bien, porque es ahora como están criados, como viven ahora, como se vive el hoy. Y en la época nuestra, si te peinaba para salir a la cancha, te despeinaba, pero a la minuta. No había perfumito. No había chance. Pero porque son épocas diferentes, ni mejores ni peores. Metías buenos cortes igual. Hay uno con chapita y cerquillito muy bueno. Nosotros, sí. El pelo lo usábamos largo y con el cerquillo corto porque no nos dejaban jugar con vincha en Peñarol. ¿No te dejaban jugar con vincha? No, y nosotros discutíamos como locos porque precisamente el Indio jugaba de vincha. ¿Y qué vincha? Y entonces nosotros, pero ¿cómo si...? Y no... Y era nos enseñaban. Claro, nos enseñaban. Claro, tenés que salir campeón del mundo. Claro. Pero hablando un poco de eso, también yo creo que ha cambiado, sí, y los valores también, ¿no? La sociedad va muy atado de la mano de eso, y el vestuario, el día a día. ¿Extrañas un poco eso también, Tony? Si bien estás en actividad, desde otro rol, pero como jugador, uno se sigue sintiendo jugador. No, eso no lo perdés nunca, ¿no? Lo que sí, obviamente, que tenés otras responsabilidades, otros roles, y es la realidad. Vos tuviste en una época que era de esa manera, socialmente vivíamos de una manera, y hoy es otra, ni mejor ni peor, porque los que viven hoy van a decir lo de antes y los que vienen mañana van a vivir de otra manera también. Son los momentos en los cuales vos tenés la edad que tenés y vivís lo que vivís. Y es todo válido y está buenísimo. Yo escucho muchas veces, no, pero nosotros nos criamos en la calle y los chiquilines ahora no salen. Bueno, pero era otro momento, ellos son felices así, nosotros somos felices como nos criamos y es el proceso de la vida misma y de la sociedad en sí misma, que va cambiando, se hace distinto y los vestuarios igual, no cambia, porque la esencia es el juego y el juego es intentar todos los días ser superior, jugar mejor, mejorar vos y hacer mejores a tus compañeros para que el beneficio final sea el de ganar. Pero eso también es difícil que pase siempre. ¿Qué opinás, por ejemplo, de que hoy en día se incorporan, coach deportivos, psicólogos, se le presta más atención a la nutrición, a la preparación también o a la prevención de lesiones? ¿Lo ves positivo? ¿Ves que la parte psicológica también es importante atenderla en los deportistas? Sí, claramente que sí. Y cada vez más porque, como te decía anteriormente, ¿no? Hoy estás mucho más, no digo expuesto porque expuesto siempre estuviste, en menor o mayor medida, diferentes medidas, estás siempre porque sos una persona pública, te dedicas al deporte más popular del país, con lo cual eso conlleva a que tengas diferentes tipos de situaciones y tengas que vivir diferentes tipos de
situaciones. Por suerte para el fútbol y para el jugador de fútbol se ha avanzado muchísimo en eso. Hay mucho más conocimiento ahora que antes de un montón de cosas que están atrás y alrededor del deportista, para bien que está buenísimo que se incorporen y que los clubes tengan la capacidad para poder entender que esto es sumamente necesario. Después, obviamente las personas somos todas distintas. Habrán jugadores que necesitarán un poco más, otros un poco menos, pero hay cosas que tienen que estar presentes para que sean de alguna forma un apoyo para el deportista. Y todas estas cosas están muy bien. ¿Te tocó vivir alguna situación o recordás mentalmente la presión en ese momento? ¿Cómo lo manejabas? Bueno, eso de vuelta es individual, ¿no? Es muy personal y cada uno lo vive a su manera. Mentiría si te dijera que no sentí la presión. O sea, no hay forma que no se sienta eso. Nosotros, creo yo también un poco, aquel jugador que se cría en el club, como el caso mío, de muy chiquito, incorporás ciertos hábitos que te los van inculcando los grandes cuando sos ya muy chico. Y nosotros, como dije anteriormente, como lo hemos hablado, íbamos todos los días a casa y estaba Don Tito. Y todas esas palabras, lo que hablábamos antes, de alguna forma vos vas ya haciendo una coraza, te vas haciendo más fuerte y vas de alguna forma generando como un escudo, ¿viste? De protección, en el cual, bueno, en ciertos momentos te ayudan, otros no tanto, pero está siempre expectante lo que pueda pasar. ¿Recordás algún momento, alguna anécdota especial con Tito? Porque también es como decís vos, no vivía en las acacias porque le faltaba una cama, ¿no? Porque literalmente me ha tocado pasar jornadas muy largas ahí de las 7 de la mañana hasta que terminaban los últimos juveniles y lo veías siempre con una sonrisa, siempre con su consejo, retando como si fuera un hijo, un nieto. ¿Y qué le dirías hoy a él? Si estuviera acá, él está con nosotros, desde su energía, ¿qué le dirías? Y mira, a mí me pasó como ustedes saben, el partido mío de despedida. Cuando a mí me plantean hacer el partido, un empresario argentino me plantea hacer el partido, me pregunta ¿y cómo quería hacerlo? Y yo le dije, yo quiero hacer con la historia de Peñarol. Y estuvieron todos. Los que estaban, estuvieron todos. Y estuvieron, y cuando llamé a Don Tito, yo un atrevido bárbaro, porque le digo, Don Tito, me van a hacer un partido, tiene que venir. ¿Cuándo? Me dijo. Y yo, tal fecha, estamos viendo ahí. Yo estoy ahí, me dijo. Y le digo, ¿y no se anima a jugar 5 minutos? Me dice, no. Y dice, vos sos loco, Tony, ¿cree que me muera? Y la verdad que fue increíble. Increíble que él, habiendo sido lo que fue y lo que significaba para todos los peñarolenses, haya tenido esa delicadeza de enseguida, inmediatamente, aceptar la invitación. Más allá de todo lo que habíamos vivido, ¿no? Y todo lo que yo dije antes, de que a nosotros prácticamente en las acacias lo veíamos todos los días, prácticamente no, lo veíamos permanentemente todos los días, nos enseñaba todos los días algo distinto, que él inmediatamente aceptara esta invitación fue maravilloso para mí, y yo creo que para todo aquel que tuvo la posibilidad de ir a ese partido, fue increíble ver a todas esas glorias del fútbol y particularmente y en especial de Peñarol juntas, ¿no? Obviamente que todos no podían estar, esto está claro, un partido de fútbol, pero bueno, los más representativos para mí estaban ese día. Sos consciente que todos fuimos a verte a vos igual, ¿no? No. Pero aparte veo emoción cuando hablaba del Tito y él tuvo unas palabras muy lindas. Agradecerte también en lo personal porque nos dejaste hacer un seguimiento todo el día contigo, recuerdo, y lo hacen poca gente porque hoy en día donde si bien hay más acercamiento con el tema de la tecnología, también hay mucha distancia, hay mucho misterio, acá no te acerques como si... Y vos siempre desde lo humano estuviste así.
Lo que pasa es que hay que separar. A mí me parece que lo que hay que separar es lo que vos ahora estás viviendo, sí, las cosas que se viven internamente y la accesibilidad que puede haber en determinados momentos para determinadas cosas y la que no. Y no es por mal, simplemente porque hay cosas que hay que cuidar, hay que preservar, hay que vivirlas en donde hay que vivirla, en la parte interna, no para afuera. Que también eso ha cambiado mucho, es la realidad, pero no es por mal, es porque hay que tener ciertos recaudos para preservar ciertas situaciones que en el diario vivir están presentes, están latentes y la interpretación del otro cuando las ve o la vivencia es a la manera del que la ve y cómo la ve. Es como se interpreta, pero siempre tuviste, yo también recuerdo una vez que estuve, pasaba mucho tiempo ahí, pero recuerdo que venía gente de Minas a verte, un muchacho en silla de ruedas, terminaste una jornada de entrenamiento de tiro libre y te acercaste y el muchacho con eso le alegraste la vida. Y así fue con el correr de los años, ¿no? También viviste en Peñarol, aprendiste eso como nos decís vos, pero hoy con el diario del lunes, como quien dice, ¿qué es Peñarol en tu vida? Y mirá, yo siempre digo lo mismo, fui niño, adolescente, grande, me casé cuando jugaba para Peñarol, mis hijos nacieron yo jugando en Peñarol, imagínate lo que significa Peñarol para mí, sobre todo teniendo en cuenta que además en el baby fútbol tenía el sueño. No podía elegir nada, pero sí tener el sueño de. Eso se me cumplió y se me cumplió con toda esta vida que tuve, que tengo hasta el día de hoy, con las cosas más importantes de mi vida. Tienen un paralelismo con Peñarol, van de la mano. Es inevitable para mí poder, personalmente, digo, como para tanta gente, que a su manera lo vive, lo vivencia, desde el lugar que cada uno lo vive y lo lleva adelante. Pero claro, yo tuve la posibilidad de ser parte del club en determinados momentos y esa ser parte del club llevó prácticamente una vida. Por todo esto que te dije antes, de niño, adolescente, grande. De ese niño que soñaba jugar en Peñarol, a ganar, a estar en el Quinquenio de Oro, a tener el reconocimiento de la gente, el cariño, sos uno de las personas más queridas dentro del mundo Peñarol. ¿Qué pasó en todo ese proceso? ¿Qué considerás que fue lo mejor que viviste y lo peor que viviste en todo ese proceso? Lo mejor, cumplir mi sueño. Y lo cumplí con creces, porque todo esto que vos dijiste, lo soñás, pero vivirlo, yo tuve la suerte de soñarlo y de que pasase. Pasó. Y el que haya sucedido es algo que, bueno, en lo personal, en lo familiar, me llena de orgullo, lo atesoro permanentemente y bueno, haber terminado la carrera como la terminé, con el reconocimiento que la gente para conmigo tiene, es algo muy lindo que me toca vivir, que como dije antes, lo atesoro mucho y soy muy agradecido a que eso haya sucedido y a la gente que todavía me recuerda. Entonces, para mí es algo que es maravilloso de todo punto de vista. Y eso fue lo más lindo que me pasó. Después en el viaje pasan cosas múltiples, de momentos que no son tan lindos, de momentos que se sufre. El fútbol tiene una particularidad que son más las veces que lamentablemente la pasás mal que la pasás bien, porque vos cuando ganás, cumpliste. Y al otro día tenés que volver a ganar. Y cuando a veces las cosas no se dan como uno pretende, porque lamentablemente no todo el mundo puede ganar siempre, se sufre muchísimo. Es donde ahí ves la verdadera situación que hay que caer y levantarse, esto que todo el mundo dice,
es clarísimo que es así y son momentos duros, difíciles, pero bueno, también son parte de un proceso que uno va aprendiendo y tiene que salir adelante. Tenemos 1000 situaciones. unas palabritas, a ver si querés mirar ahí, de una amiga Ah. conocida. Palabras Cuando venía no habías Antonio a hablado. gritar goles hacia tu lado. ¿Qué Ah. sentís? Cuando venía Antonio Pacheco a gritarte los goles. Ah, bueno, con Antonio sí. El Tony. Te emociona un poco hablar del Tony también. El Tony es bárbaro. Es Tony, y aparte de Peñarol a muerte. Y una de las últimas veces cuando se lastimó, que se quebró, que yo fui a verlo al sanatorio, estaba quebrado, y me mira y me dice: Tita, me presento como presidente, te llevo a vos. Digo, sí, ¿cómo no? Digo, pero de 8, ¿eh? Digo, de 8. Y él se reía. Tita, y cuando venía el Tony a gritar goles hacia tu lado. ¿Qué ¿A quién? Cuando venía Antonio Pacheco a gritarte los goles. Ah, bueno, con Antonio. La Tita, querida. No. Y bueno, Tita, a ver, es una leyenda Peñarol, ¿no? Única en su especie. No. Y es más, bueno, Tita iba con mi madre, se sentaban juntas en el estadio y claro, compartieron muchísimas cosas, igual que Inés. A Inés seguramente hay muchos que no la conocen y estarán a decirte que dice, está loco, pero era la madrina nuestra, Inés. Y claro, con Tita, imagínate, iba siempre al estadio con mi madre, o sea, se juntaban ahí, ¿no? Talú del América. Siempre, ahí en el Siempre. Balú y bueno, a ver, es como yo digo siempre, no todos sentimos el club de una manera particular que es de cada quien, pero imagínate que Tita tiene 100 vidas en Peñarol, por decirlo de una forma, es impresionante. Impresionante. Respecto a eso que comentaba, creo que la única vez que hubo un silencio en la Ámsterdam fue en ese momento en el que te vimos quebrado, ¿no? La hinchada quedó paralizada viendo tu situación. Ese fue ¿cómo te sentiste ahí? Fue uno de los partidos más complicados, imagino, para vos, porque bueno, hiciste un gol. Por un lado, fue en tan poco tiempo, en tan poco rato, todo ese desborde de emociones, ¿no? Y es eso, ¿no? Un desborde de emociones, tal cual. Primero por toda la situación que en aquel momento personal y familiar había vivido. Era el primer partido del torneo que yo había vuelto al club. El recibimiento de la gente fue increíble para conmigo. El partido estaba siendo espectacular hasta ese momento. Pero bueno, como yo digo, lo dije en su momento, lo digo ahora, vos entras a la cancha y lamentablemente estás expuesto a que pasen cosas. Ojalá que esto que me pasó a mí no pasara nunca más, que no hubiese pasado nunca antes, pero pasa, lamentablemente pasa y bueno, hay que recuperar. Son de esas situaciones difíciles y duras de vivir, pero que hay que salir adelante, no hay otra. Yo lo dije en su momento, yo en el momento que, obviamente que me doy cuenta en el momento de la situación, porque la imagen, la pierna me quedó como me quedó y yo ya estaba pensando en cuánto me iba a costar recuperarme, cuánto tiempo me iba a llevar la recuperación. Y así fue, me llevó 6 meses, volví y seguimos para adelante. ¿Qué te pasó por la cabeza también cuando viste que la hinchada colgó el número 8 en la bandera? No, por eso digo, fue un día increíble para mí, de vuelta, para mi familia, no quiero ser reiterativo, pero todo lo que habíamos vivido antes. Y bueno, la gente siempre estuvo ahí al lado mío. Tuvieron que cerrar el sanatorio porque la gente se quería meter por todos lados, ¿no? Estaban contentos los sanatorios. No, contentados. Nada, increíble. A ver, las manifestaciones de cariño, de respeto, sobre todo de respeto que tiene la gente para conmigo es increíble, que bueno, me pasan cosas diariamente que son lindísimas, extrañas, y hasta el día de hoy que yo digo, ¿cómo puede ser que pasado tanto tiempo
todavía se acuerdan y la verdad que como dije antes, ¿no? Te llena de orgullo que se acuerden. ¿Podés hacer la cara del festejo de gol? ¿Por qué ese festejo? Contale un poco a las nuevas generaciones. No, en realidad quedó esta de la lengua. Ahora soy más viejo y nada. No, pero, no tengas vergüenza a esta altura, Tony, todas las veces que... Pero aparte está hecho en remeras, en banderas. Lo que pasa que sí, vos. no, increíble, pero quedó cuando era más gurí, hacía otras cosas. Yo llegué a jugar con la camiseta del Demonio Tasmania, con la camiseta de Peñarol, con la Amsterdam, la foto de la Amsterdam abajo de mi camiseta, o sea, cosas increíbles de la gente de Peñarol, regalos que me daban y me los ponía para jugar, cosas impresionantes. Y quedó ya más grande cuando volví al club. Y no sé, el primer día que lo hago, yo no quiero errar porque no quiero decir algo que no es, pero creo que fue en el primer clásico que vuelvo a jugar y hago un gol y se me dio la loca y saqué la lengua, todo. No cabía nada. Y creo que ahí me quedó por la importancia, por el gol, por mi vuelta al club. Los primeros 6 meses cuando yo volví al club me costó un poquito. No estaba pudiendo ayudar de la manera que yo pensaba o que quería o que deseaba. Y bueno, este gol en ese momento fue increíble por el significado, por el rival, por todo y me quedó. Qué increíble también lo que destaca de tus valores, porque muchos dicen no estaba pudiendo jugar y vos enseguida no pude ayudar. Eso habla siempre de todo. Creo que la gente te valora, te aprecia, ni que hablar de lo deportivo, pero por lo que sos como persona. También contar un poco por qué el 8. El 8 en realidad es... imagínate que yo con Peñarol jugué con todos los números, menos con el de arquero, porque el uso de arquero no me lo podía poner, porque aparte de enano, imagínate, no llegaba al travesaño. Pero el 8, la historia del 8 es porque antes, en realidad cuando esto de antaño, ¿no? Pero se jugaba del 1 al 11, los que entraban a la cancha, y del 13 al 16, o en su momento eran 5 los suplentes, se completaban los números de camiseta. Entonces vos, en función de si jugabas o no jugabas, el número que te tocaba. En el año 97 empieza esto de la lista, las listas que hay que mandar para los torneos internacionales. Esto de que siempre se tiene que mandar antes, que hasta el día de hoy existe. La de buena fe. La lista de buena fe para eso. Y bueno, en el año 97 fue el último año del quinqueño, y yo en ese año jugaba con el número 8. Y en la lista que mandan, obviamente yo ya tenía el número 8, mandan la lista con el número 8, y significó que ese año salimos campeón, ganamos el quinqueño, y la gente se identificó con el 8, yo me identifiqué con el 8 y quedó el 8 para siempre. ¿Sos consciente de que sos la persona que tiene más clásicos jugados, ¿no? Y no solo los logros deportivos, sino el logro de también generar ese cariño en todo hincha de Peñarol, de todas las generaciones. ¿Sentís que te quedó algo pendiente dentro de Peñarol? No. La realidad me hubiese sí, encantado, que fue mi cabeza volver joven para salir campeón de América. No lo logramos. No lo logré. Y es algo que tengo ahí. Que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero no, si miro para atrás no podría cambiar nada, porque aparte sería injusto con lo que me pasó, bueno y malo, cambiar algo. Lo viví así tuvo que ser, así fue, y así lo guardo en los mayores de mis recuerdos, porque es muy fácil con el diario del lunes hubiese hecho esto o aquello, o tomó esta decisión o aquella otra. No, lo que pasó y tenía que ser así.
Y bueno, y lo que pase para adelante será lo que tenga que ser también. ¿Y así se lo transmitís también a tus hijos? ¿Cómo llevan esa pasión también por Peñarol? Sí, de hecho mis hijos, bueno, Benja era muy chico cuando yo me retiré y las nenas prácticamente habían recién nacido a los 2 años. No me vieron jugar, no vieron a su papá jugador de fútbol. Obviamente que... ¿Pero saben quién es el Tony Pacheco? Obviamente que lo saben y como decía antes, es imposible separar mi vida familiar del club. No hay manera, no hay una posibilidad de que eso no suceda. Y obviamente la transmisión de papá para los hijos, no hay manera que no sea como tiene que ser. Hablando de papá para los hijos, ¿qué le dirías vos hoy a tus padres? No, a mis viejos todos, o sea, ellos fueron y son, y todo para mí en valores, en crianza, en maneras, en comportamiento. Todo lo que uno es ha sido una transmisión sin duda de lo que fueron mis padres, de lo que son mis hermanas y obviamente que me dieron la posibilidad de hacer mi camino. Tenemos un gran amigo en común que es el señor Patito Aguilera. ¿Qué es el Patito en tu vida? Sé que sos muy amigo y nada, dedicarle unas palabras porque él siempre está muy pendiente tuyo. Siempre. Te ama incondicionalmente y nada, cuídamelo, siempre dice. Lo que pasa es que el Pato, yo sería muy atrevido, sería recontra atrevido si hablo de él porque nada, él a mí deportivamente, humanamente, me enseñó muchísimo. Vos fíjate que el Pato vuelve a Peñarol en el año 94 y yo me acuerdo, yo estaba en la habitación con Martín Rodríguez. Estábamos los dos y las habitaciones, los aromos, eran de 3 camas. Y había una libre. Yo te decía, que venga para acá. Me decía, valido, ¿lo viste? Y no sabíamos si en las otras habitaciones habían cama o no habían cama, pero estábamos como locos para que venga. Y no cae ahí en la habitación. Impresionante. Contentos. Y nosotros loco la vida. Y después, bueno, de verlo en la televisión, de verlo en jugar, de verlo todo, imagínate, era increíble compartir el día a día con él. No solamente por lo que era deportivamente, sino la persona. La persona, como decimos nosotros, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pues somos gente. Y la verdad que con él fue increíble el aprendizaje, de todo punto de vista. Por eso digo, es difícil para mí hablar de una persona tan grande como él. O sea, yo aprendí. Te hago una última pregunta. ¿Cómo ves hoy a Peñarol a nivel fútbol sudamericano, fútbol internacional? Bien. A ver, yo a Peñarol siempre lo veo bien. Pasa que, claro, hay momentos que son más difíciles que otros. Esa es la realidad, por diferentes motivos, por diferentes situaciones. Esto sucede y va a ser así siempre. Yo creo que no estamos cerca, pero tampoco estamos lejos. Vos me dirás, no me decís nada. Pero yo creo que esto de que en algún momento a nivel internacional se van a conseguir cosas, estoy seguro. A ver, es el deseo, ¿no? No puedo dar seguridad a eso porque sería una locura, pero sí que estoy convencido de que esto va a pasar en algún momento. El fútbol ha cambiado mucho, el fútbol tiene una dinámica distinta, diferente. Lo que pasa es que nosotros generalmente en el Uruguay lo volcamos toda la parte económica. Y yo no estoy tan seguro de que esto sea tan así. ¿Sí que influye? Sí, no voy a decir que no. Pero no sé si es por ahí. Yo creo que va por otro lado.
va por otro carril el hecho de competir, generar un cambio deportivo y poder volver a tener la posibilidad de ganar cosas a nivel internacional. Entonces creo que esto en algún momento se va a dar. Tenemos un regalito ahora. Sí. Un regalito de nuestros amigos de KST que nos acompañan en todos los podcasts. Bueno, Esperemos muchísimas que te gracias. guste. Muchísimas, me encanta. Muchas gracias. Yo no me la puedo poner bajo la camiseta, pero no puedo más. Si no era con lengüita. Si no me la ponía. Bueno, para el fulbito igual. Yo nada, agradecerte de un primer momento de tantos años. Recuerdo que fui, me emocionó, pero gracias, no me voy a llorar. No, pero gracias en serio, porque de un primer momento siempre buenas palabras, buenos consejos. Yo era un pibe que iba ahí todo el día, y un día pareces una palmera todo el día acá, ahora soy palmera, pero todos los días ahí y siempre, tanto vos como Fabián y mucha gente, hacerlo pasar, siempre ahí. Nada, aprendí mucho de ustedes, hoy estoy donde quiero estar, gracias a ustedes también y nada, un mensaje al hincha. Bueno, yo lo que... primero agradecerte, ¿no?, las palabras. Después, agradecerle al hincha. Yo no. Mi situación familiar personal, para con la gente de Peñarol, para con la hinchada de Peñarol, me cuesta mucho trasladarlo a palabras. Porque permanentemente, aún con el tiempo que ha pasado, cada día de mi vida, cuando me cruzo con algún hincha o en alguna situación, lo que decía antes también, me demuestran un cariño, un respeto, y como yo siempre digo, lo habré hecho bien, mal, más o menos, pero lo intenté. Y es intentarlo. Lo hiciste bien porque... Súper bien. Porque aparte, ahora hablo bien. No, porque aparte, propios y ajenos, te fuiste a Wander, creo que fue con el mayor respeto al club, pero fue la vez que más gente fue a ver a Wander. Ahora, las veces que nos hemos enfrentado deportivamente, también jugadores, colegas, periodistas, la gente del entorno del fútbol, propios y ajenos, el respeto que te tienen es inmenso. Sí, siempre Tony. hay un reconocimiento también. A la persona y eso es... Yo creo que también es por ahí, es decir, yo no concibo la vida sin respeto. Obviamente que esto para mí tiene que ser así, a veces te llevas malas pasadas o malas situaciones, pero bueno, uno como cada uno es y es la manera que uno se ha formado, lo que hablábamos antes de mis padres, lo que me ha enseñado, lo que yo trato de inculcarle a mis hijos, obviamente que siempre desde un lugar donde el respeto sea mutuo. Y bueno, a veces no sucede esto, pero nada, el tema es como dije antes, mejor o peor hay que intentarlo. Esto no varía y tiene que ser así, porque en la vida pasan cosas, no siempre son todas hermosas, ojalá pudieran ser siempre hermosas, pero todos, independientemente de lo que nos dediquemos, tenemos mejores momentos que otros, problemas, situaciones, y hay que darle para adelante, hay que tratar de ser consecuente, de ser respetuoso y salir adelante aún de las situaciones más complejas, que no es fácil, el decirlo a veces es simple, pero el hacerlo realmente no es fácil, pero hay que hacerlo. Muchas gracias, Tony. También que te quedes con ese recuerdo del partido de despedida, que creo que es lo que más te representa, con todo un pueblo festejándote y con todos los ídolos y la historia del club también reconociendo tu valor y todo lo que representás en Peñarol. Para nosotros, los que estamos hoy acá de podcast, estamos sumamente agradecidos de que estés, es un sueño cumplido.
Pensar en el Tony es pensar en la cara, como te decía hoy, del festejo, en alegría, en goles, en clásicos ganados, en gloria, En y Peñarol. es pensar en Peñarol. Entonces, nada, para nosotros un placer enorme. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir hasta acá. Esperemos que haya pasado a gusto también. No, de vuelta. El agradecido soy yo y gracias por tu linda palabra también para conmigo. Y bueno, nada, yo estoy a la orden. Ni que hablar que les deseo lo mejor, que esto que están haciendo y sé que les gusta mucho, les vaya realmente muy bien, que les guste a la gente por sobre todas las cosas. Y nada, más que agradecido nuevamente y un poco lo que decía Palmera, ese partido fue el partido de la historia de Peñarol, ¿no? Yo tuve la suerte de poder hacerlo, pero era la historia. Gracias. Gracias, Tony. Gracias a ustedes. Gracias.